hasta imprudente o hasta pecaminoso hacerse ciertas preguntas. Con esta batería, bueno, ya uno ensaya y ya uno comienza a poner en duda ciertas cosas, como por ejemplo lo que decía ahorita Carolina de estos grupos y las sanaciones, y que hablaba de otra lengua. Bueno. Pero ahí se cae en algo que es no hacerme cargo de mí mismo, no hacerme responsable de mí mismo, sino de, bueno, este me sanó, ¿en qué sujeto me voy a convertir yo? Mira, ahí tú acabas de decir una cosa muy importante, porque incluso podríamos entonces hacer una distinción, o varias distinciones. Una cosa es cómo el psicoanálisis concibe ese asunto de la cura o de la sanación. Cómo concibe, por ejemplo, la medicina actual, contemporánea, ese asunto de la cura y la sanación también. Y cómo se piensa desde la perspectiva, digamos, de la religión, y no de la religión, porque es que las religiones son muchas. Una cosa es la religión judía, otra cosa es el cristianismo, bueno, el hinduismo, el taoísmo. O sea, hay muchas posturas, el islam, o sea, desde cada postura religiosa habría que pensar cómo se considera ese asunto de la cura o de la sanación. Pero no vamos muy lejos, nosotros estamos atravesados por paradigmas judeocristianos, ¿sí? Eso es lo que a nosotros, digamos, nos atraviesa como batería significante. Entonces, desde ahí uno podría ensayar qué piensa el judeocristianismo con relación a esto. Pues porque hay dos judeocristianismos, o sea, una cosa es el judeocristianismo bíblico y otra cosa es el judeocristianismo que ha sido interpretado en las distintas escuelas o iglesias o institutos, etc. ¿Sí? Lo mismo pasa con el psicoanálisis, que el psicoanálisis opera de alguna manera en esa misma lógica, escuelas, institutos, asociaciones, agremiaciones, y cada agremiación o cada asociación le da como un matiz a ciertos problemas, pero resulta de que ese matiz está determinado por la manera de pensar de sus líderes o de sus máximos exponentes. ¿Sí? Porque es que uno no le puede atribuir la iglesia tal, pero es que la iglesia tal, ¿quién es? Es una entidad abstracta, pero es que detrás de esa entidad hay personas, hay seres humanos que tienen una manera de pensar particular, y son esas maneras de pensar particular y de ser las que le imprimen a la dinámica de esa asociación unos matices particulares. ¿Sí? Entonces, para efectos de cura de los males del alma o de cura de los males corporales o físicos, esto no es una reflexión de ahora, esta es una reflexión muy vieja, ¿sí? Desde los griegos y hasta desde los pueblos primitivos, ahí ha habido, digamos, como una disputa, como un pleito por definir quién es el que se ha de encargar de la sanidad o de la curación. O sea, lo que pasa es que nosotros somos de esta época, y entonces a nosotros ya nos entra como con mayor facilidad la idea de que quien cura es el médico. Pero en otro tipo de sociedad, por ejemplo en una sociedad primitiva, el médico ahí era el chamán o el sacerdote, ¿sí? O también una manera de interpretar, porque la religión como el psicoanálisis, yo pienso que hay que saberlo interpretar, porque muchas veces en la iglesia, pues yo soy católica, y yo considero que la iglesia
nos dice muchas cosas que no todos sabemos interpretar, como lo mismo pasa con el psicoanálisis. Entonces, si uno supiera interpretar las cosas de la iglesia, yo creo que seríamos, o sea, más, o sea, no sé y más que de la iglesia, de la vida espiritual. Porque más importante que la adhesión a una iglesia, digamos, está la vida espiritual de cada quien, ¿sí? Es como este asunto que tiene que ver con el psicoanálisis. O sea, la pureza psicoanalítica ya no se le puede a estas alturas de la elaboración teórica y clínica, ya no se le puede atribuir solamente a la Asociación Psicoanalítica Internacional, como tampoco se puede decir de que el saber puro del psicoanálisis está en las escuelas de la orientación lacaniana, o de que ese saber puro está en alguna escuela o en algún instituto de orientación kleiniana. No, el psicoanálisis ya es un hecho, es una realidad a la que muchísimas personas pueden acceder desde el punto de vista teórico, conceptual, epistemológico, ¿sí? Ya la otra vertiente del psicoanálisis, que es la vertiente clínica o terapéutica, pero bueno, eso ya cada quien lo descubrirá en el encuentro, si se da con un analista, porque es que el analista, yo creo que, como digo yo por ahí en el libro de Cura del Sentimiento de Culpa y de la Depresión, yo creo que el analista no está siempre donde uno cree que está, y entonces hay que ir como Diógenes, con linterna en mano, preguntándose dónde está el analista, ¿sí? Porque no hay seguridad, pues eso no es tan fácil. O sea, el analista no está donde necesariamente hay alguien que dice que es analista. El analista, así como la mujer, es algo que se verifica. Por eso Lacan decía que la mujer no existe, hay que verificarla, ¿sí? Pero me parece interesante esta reflexión en torno a lo de la cura y la sanación del lado del psicoanálisis, del lado de la medicina, del lado del judeocristianismo, porque en esto, digamos que hasta hoy, estos campos se disputan, digamos, la autoría de la sanación o de la cura. Yo creo que en parte los pastores o los líderes religiosos o los sacerdotes de la Iglesia Católica, de alguna manera, así esto no se diga de manera escueta o de manera explícita, de alguna manera tienen una especie de rivalidad ahí con el campo médico y con los saberes de las disciplinas, sí, psicología, psiquiatría, psicoanálisis, porque de alguna manera el sacerdote tiene la idea de que por estar investido de un poder divino, él tiene la capacidad para tranquilizar las almas y para curar. Como somos siempre sujetos, estamos siempre en falta, entonces podemos tranquilamente estar en uno de esos círculos. Sí, y además porque aquí hay una cosa, miren que el asunto de la palabra está presente en todos estos campos. El médico, en la relación con el paciente, habla. El psicoanalista o el psicoterapeuta o el psicólogo clínico, en la relación con un paciente, habla y le habla. Y lo mismo pasa con el sacerdote, ¿sí?
Entonces miren que ahí no estamos hablando de cosas muy distintas a las que veníamos diciendo al comienzo. O sea, si aquí lo que hay en juego es un dispositivo de palabra, es que ese es, yo diría, el gran descubrimiento de Freud. Descubrir que en el uso de la palabra había una función terapéutica. Pero por una paciente la que deja ignorar. Sí, o sea, esa paciente se dio cuenta de que hablando de cosas que ella no había podido decir en ningún otro espacio, se producía algo en ella, en su cuerpo, en su funcionamiento. Y Freud muy atento, muy objetivo, muy observador, muy clínico, se dio cuenta de que porque él hubiera podido simplemente enojarse, como así, yo todo un médico, esta señora viene aquí a callarme, no déjeme que yo soy el que sé. Él hubiera podido decir, no, ¿cómo así? Es que esto no es un confesionario ni nada parecido, se hubiera podido enojar, pero no, se quedó en silencio y comenzó a notar de que cuando él hacía preguntas y cuando él abría la puerta, digamos, a la asociación de ideas relacionadas con cuestiones prohibidas, consideradas tabú como la sexualidad y el odio, ahí se producía un cambio, digamos, en la expresión de los síntomas. O sea, los síntomas se veían de manera notable modificados. Y miren que eso no es una situación muy alejada de lo que ahorita decíamos de estos grupos en los cuales se realiza, por ejemplo, una oración colectiva. Se lo digo porque tengo conocimiento de esto. En el pasado participé de varias actividades en las cuales se realizaba algo así como, se presentaba con el nombre de Doctrina de Dios Papá, y el orador principal, el conductor de esa temática, al final de haber desarrollado la temática por el espacio de 1 hora y media o 2, llevaba al auditorio 300, 400 personas, lo llevaba a emprender una oración en donde cada quien, y mire que estamos hablando de oración. ¿Y qué es oración? Dispositivo de palabra. O sea, es un dispositivo simbólico. La oración es un dispositivo simbólico en el cual el sujeto habla con un otro que no se ve. Y miren que eso se parece mucho a hablar ante un analista. De ahí que el analista de alguna manera sea pensado como una especie de imagen de Dios. ¿Sí? Porque es que Dios, y lo voy a decir así de manera muy atrevida, Dios y el analista se parecen. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un otro ahí que me habla y yo no lo veo. ¿Sí? En una sesión la persona está recostada en el diván y de cuando en cuando alguien le habla, ahí casi que al oído. Más o menos eso es lo que pasa en la relación del sujeto con Dios. Me habló. ¿Sí? Y con esto lo que quiero decir es que tanto Dios como el analista tienen que ver con el super yo. Entonces, en una oración de esas, en donde el propósito fundamental no es hurgar más en la herida, sino resignificar esos contenidos, por ejemplo, vivenciales, reprimidos en la relación con el padre o la madre, en donde la persona le da como una vuelta de tuerca, digamos, a esa mirada de la situación conflictiva o traumática tenida en la relación con el padre o la madre. Si eso se puede poner en palabras, en una oración colectiva donde cada quien está concentrado en lo suyo, porque hay una oración general, pero cada quien está rememorando su acontecimiento traumático en la relación con el otro. ¿Sí? Está tratando de rememorar, por ejemplo, un evento, una situación en la que
ese sujeto se sintió afectado por la intervención, por la palabra dicha, por el padre o la madre o por un abandono, qué sé yo, y si eso se logra, digamos, resignificar y la persona puede en ese momento hacer como una especie de catarsis y decirle a ese padre o a esa madre que no está ahí, pero que está ahí en el recuerdo, en la vivencia, puede decir, sí, te perdono, y perdóname porque toda la vida esto. Eso tiene efectos, y mal haría yo, que porque soy muy psicoanalista, en decir que eso no tiene validez. Eso pues me parece que sería un acto de irresponsabilidad y de falta de respeto. Me parece que uno ha de tener también como la capacidad suficiente para... Por eso es que yo les decía ahorita que el psicoanálisis no se puede pensar de una manera dogmática o de una manera, digamos, fanática. No. Bueno, inquietudes, preguntas, cuestionamientos. Pues yo preguntaba. Yo no sé si queda más o menos claro. O sea, yo no pretendo tampoco pues decirlo todo, o sea, son sospechas que tengo. Aquí estoy operando más o menos a la manera socrática, ¿sí? Pero pienso que es un asunto bastante complejo, bastante intrincado, y valdría la pena seguirlo pensando, porque yo sé que todos podríamos tener muchas inquietudes con relación a estos fenómenos que a veces nos han presentado como muy enigmáticos, como cosas que no se pueden cuestionar o como cosas que no se pueden pensar. Ustedes se pueden dar cuenta de que con una buena formación teórica, muchos problemas de la vida cotidiana y muchos asuntos que tienen que ver con la fe, que en otros ámbitos se suelen pensar como cosas tabú, como cosas que no se pueden ni siquiera pensar. Me parece que con el psicoanálisis hay muchas cosas que se pueden pensar y que se pueden descifrar, que se pueden tener esclarecimientos importantes. Yo no creo que sea una cuestión pecaminosa aplicar la razón para comprender fenómenos como ese. Si ahí sí se da una sanación, en qué consiste esa sanación, en qué consiste eso del don de lenguas, eso de que hablo en otra lengua. A mí lo que me ocupa real es que el hecho de hablar para mí no significa que se haya salido del imaginario. Estamos en una relación pues psicoanalítica y la persona lo habló, lo expresó, digamos que hasta lo sanó desde la palabra. Pero ¿cómo identifico yo que esa persona no se me ha salido del imaginario y que realmente pasó a lo simbólico? No, es que por eso la formación del analista es en dos direcciones. En la dirección teórica, conceptual, y en la dirección, digamos, clínica. Entonces, ese saber teórico y ese saber clínico es el que le permite a un analista en un momento determinado identificar, si no de manera plena, al menos con criterios de una cierta validez que le permiten a él, digamos, dirigir la cura de manera distinta a como la dirigiría, por ejemplo, una persona que está envuelta en lo imaginario. O sea, este distingue muy bien qué es real, qué es simbólico y qué es imaginario. Por eso es que Jacques Miller, de manera muy, yo diría muy lógica y de una manera muy potente en términos filosóficos, epistemológicos y en términos clínicos, dice, apoyado en Lacan, que la función del analista es hacer las veces de corrector de estilo de un texto. O sea, la persona va a hablar lo que se le ocurra y el analista hace puntuaciones. Cuando un texto se puntúa, ese texto cobra sentido, ¿sí? Entonces,
un analista lo que hace en una cura psicoanalítica es como ordenar ese texto del discurso, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hay signos de puntuación, o sea, es que los signos de puntuación son simbólicos, son lo simbólico, operando, porque la palabra como tal, al no tener puntos, comas, al no tener, digamos, ustedes se podrían imaginar un texto que no tenga, digamos, los signos de puntuación, una cosa pues no se podría leer, eso, y ustedes saben que un texto cobra sentido es a partir de los signos de puntuación, la ausencia de una coma, la ausencia de un punto, la ausencia de unas comillas, cambian el sentido, y claro, al cambiarse en el sentido, entonces ahí impera lo imaginario, o sea, es que la ley está también en la palabra escrita, y cuando estoy hablando de ley, estoy hablando de función paterna, estoy hablando del significante nombre del Padre, ¿sí? El 15, saliéndonos de Pablo. Yo volvería ahí a lo del psicoanálisis y estos grupos religiosos. Bueno, sí, está bien, con lo que dice Carlos, me deja un poquito como, bueno, entonces una persona que va a estos grupos y se sana porque por el discurso del señor se sanó. No, ya, pero no por el discurso del señor sino por lo que él mismo pudo rememorar, sí, o sea, porque es que el discurso del otro es como en el psicoanálisis, o sea, lo del otro fue un detonante. Sí, pero ¿sí? El discurso como tal puede ser un detonante de algo que está guardado, de algo que está reprimido, y luego cuando se da ese periodo, digamos, de catarsis, de oración catártica, ese sujeto se pone en contacto con su historia personal, con sus vivencias tempranas, y comienza eso de rememorar y poner en palabras. Eso es lo que puede llegar a ser, en un cierto sentido, algo terapéutico. Pero es como, bueno, me sané, pero no sé por qué me sané, pero me sané. Vamos a eso, ¿sí? Pero el cuento ahí es que, mira, es que ahí es donde está el cuento, que en una oración de esas, la persona le da el crédito al pastor o al líder espiritual o a Dios. O sea, los menos narcisistas dicen que ellos son instrumento de Dios, y que bueno, esa cura o esa sanación no fue por ellos, sino que fue Dios mismo. Bueno, ahí yo creo que hay una cierta humildad y más decencia y menos perversión que en el caso del que dice que él es un sanador. Ahí sí está como medio rayado, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso del psicoanalista, o sea, me parece que un psicoanalista que se arrogue, digamos, eso de que curó, pues no, un analista sabe que entre él y el paciente hay un dispositivo de palabra que es el que finalmente cura, ¿sí? Entonces en lo que confía un analista y en lo que él lleva a que el sujeto confíe es precisamente en ese dispositivo de palabra. Es que un sujeto en un análisis más o menos avanzado, ese sujeto en un análisis más o menos avanzado sabe que necesita al analista como testigo, pero realmente lo que cura es la relación analítica mediada por un dispositivo de palabra. El problema aquí es que no se piensa al dispositivo de palabra como el dispositivo sanador, sino que el crédito se lo lleva el líder espiritual, o en el mejor de los casos se lo otorga a Dios. Pero eso yo diría que es más bien como una pequeña jugadilla ahí, porque finalmente el que se lleva el crédito es el líder espiritual. De hecho, por eso es que en todos esos grupos hay gente que tiene reconocida fama de que es alguien que tiene don de sanación. Si él lo tiene, entonces ahí le quitó la banca a Dios. Bueno, entonces ahí me sané bueno, en el momento me sané. Pero pasa que con el psicoanalista yo me estoy constantemente haciendo una pregunta:
ese por qué. Estoy profundizando, estoy yendo atrás a una historia, estoy profundizando. La pregunta mía es, definitivamente, por ejemplo, si estoy con un líder espiritual, yo puedo volver a enfermar, porque es que realmente, realmente ni siquiera me sané, pero no sé por qué lo hice. No, pero ese es un fenómeno que no solamente pasa ahí, también en el psicoanálisis. Incluso Freud hablaba de una cosa problemática para la práctica psicoanalítica y para el quehacer de los analistas. Él decía que los analistas se habrían de curar del furor curandis, o sea, del furor por curar. O sea, hay gente que ha llegado y en 2 o 3 sesiones desmontaron y aclararon algo. Un analista experimentado diría, vamos despacio, no cantemos victoria de manera prematura, porque la experiencia ha mostrado que un mecanismo de resistencia al análisis y a una elaboración profunda de los conflictos es que en las primeras sesiones ciertas cosas que desaparezcan, pero no ha volteado la esquina el paciente para que vuelva y aparezca otro síntoma. Entonces no hay que creer mucho en esas curas milagrosas y en esas curas espontáneas. En ese sentido me parece que tenés razón, de que habría que dudar de esas supuestas curas que se dan por puro entusiasmo, ¿sí? Y más por furor. Yo creo que lo que pasa en estos grupos es el furor curandis del que Freud hablaba. Y Freud, yo creo que si Freud estuviera escuchando esta cuestión, diría, yo no creería mucho en eso, porque mi experiencia clínica me ha demostrado de que los pacientes tan pronto dicen que se curaron de tal o cual cosa, a los 15 días o al mes. Es que por eso el psicoanálisis, las terapias psicoanalíticas pueden durar años, precisamente por eso. Exacto, porque se puede devolver. Claro. Y por eso es que se habla de elaboración en psicoanálisis. No es simplemente yo dije y ya me curé. No. Decir en una sesión determinadas cosas puede que le generen a uno algo de alegría, algo de liberación, algo de tranquilidad interior, pero eso hay que seguirlo diciendo de muchas maneras para que eso realmente se elabore y para que eso sí pueda llegar a surtir un efecto terapéutico duradero. El dispositivo de la palabra entonces se puede aplicar como una constante que es un sanador. O bueno, miremos un ejemplo de una relación de pareja donde el hablar puede generar antes mayor caos, ¿cierto? Es que ahí es donde hay que distinguir dispositivo de palabra en qué sentido, porque es que los psicólogos han dicho con ese cuentico, la psicología se ha encargado de promover mucho esa idea de que es que hay que hablar para solucionar las cosas, y la verdad es que eso no es así, del todo eso no es así, porque en las relaciones de pareja a veces hablar puede llegar a ser una cosa desastrosa, otras veces puede ser incluso hasta muy benéfico el silencio. Entonces decir que es necesario, que es conveniente siempre hablar o siempre quedarse callado, no, yo pienso que hay que acudir, digamos, a la lógica de las circunstancias, ¿sí? Es el caso particular. Hay momentos en los cuales hablar puede ser terrible, empezando porque ahí se enreda lo imaginario. Dos personas comienzan a hablar de una cosita así y eso se va creciendo y terminan Eso lo ha hecho la cara. Por eso alguien decía también en un grupo de esos, decía que las mujeres por eso no iban al cielo. ¿Quién decía? Alguien decía una vez que por eso las mujeres no iban al cielo, que porque alguien había ido al cielo, es un chiste pues, malo por lo demás, pero que una vez alguien fue al cielo y entonces allá se escuchó como